Bueno, continuamos con los videos del taller de Arduino. Este sería del paquete 3, es decir, este sería el video número 2 de la parte 3. Es decir, que aquí vamos a hablar ya lo que es controlar los motores con Arduino. Entonces, para ello vamos a utilizar el programa o el simulador de Tinkercad, que es un software libre que se encuentra en línea para simulación de circuitos electrónicos. En este caso vamos a hacerlo para simular Arduino. Bueno, aquí tenemos el motor DC que ya vimos en la parte 1 del video. Para hacer un recordatorio, acordémonos que para cambiar el giro de un motor, lo que debemos hacer, o de un motor DC, lo que debemos hacer es simplemente cambiar la polaridad. Ya vimos cómo funciona el puente H, entonces a continuación voy a abrir un circuito ya, un montaje ya realizado para empezar de una vez. Bueno, a continuación tengo el siguiente circuito. Por cuestiones de tiempo pues ya lo tengo armado. Aquí tenemos el Arduino como tal. Tenemos el circuito integrado L293 que encontramos aquí en los componentes del Tinkercad. Ya lo buscamos acá, o escribimos acá el nombre L293. Aquí nos aparece. Aquí lo que hicimos fue conectarlo. Configuramos el Arduino para que manejara el motor este a través del driver este o del puente H, utilizando una sola salida. ¿Qué tenemos acá? Pues aquí tenemos los pines. Si nosotros queremos saber cuáles son los pines de este integrado, pues simplemente colocamos el cursor sobre en la flecha del mouse sobre los pines y nos va saliendo pues qué es cada uno de ellos. Aquí podemos ver, aquí conecté la potencia 1, que es la alimentación de circuito integrado, la conecté a 5 voltios. Desde acá del Arduino, si seguimos pues esta línea, venimos por acá, lo conecté acá a 5 voltios. Este voltaje es para alimentar pues el integrado. Después alimentamos el negativo. Entonces aquí nos vamos, estos dos pines son tierra, estos dos de acá también son tierra, son el negativo del integrado. Lo metamos pues al negativo del Arduino, negro. Y bueno, y aquí también quisimos, para demostrar cómo funciona el integrado, lo que hice fue que coloqué una batería de 9 voltios, en la cual, que es el voltaje con el que voy a alimentar el motor. Entonces, ¿qué hice acá? Como habíamos visto en el primer video, conecté el positivo de la batería al pin de potencia 2, que ese es el pin 8, si no estoy mal. Este pin, pues aquí podemos colocar, si es un motor de 24 voltios, de 9 voltios, 12 voltios, pues lo podemos alimentar por acá. Obviamente debemos tener en cuenta pues la potencia y la corriente que soporta el integrado. En este caso el L293 pues soporta una corriente de 1.5 amperios, si no estoy mal. También conectamos lo que les dije anteriormente, las tierras tienen que referenciarse. Entonces el negativo de la batería lo conecto al negativo del Arduino, porque son las dos alimentaciones que tengo. ¿Okay? Conecté el motor, lo conecté a la salida, miren, salida 1 y a la salida 2 del puente H. Ok, entonces si miramos un poco aquí en el diagrama anterior, perdón, este no es. Bueno, si miramos este diagrama, pues aquí estamos observando que yo simplemente lo que hice fue, o lo que voy a hacer es que estos pulsos o estas entradas digitales las voy a reemplazar por el Arduino, y el motor lo voy a conectar acá, así como está acá. O sea, esta es la misma conexión que voy a hacer allá, pero utilizando el Arduino. Este enable, como yo nada más quiero utilizar dos pines del Arduino, pues voy a dejar este enable, yo lo puedo dejar conectado directamente
a 5 voltios y él me va a funcionar perfecto. Es decir, que aquí no tendría control de activación o desactivación del puente H, sino que estoy manejando simplemente la entrada para control de giro, es decir, la IN 1 y la IN 2 para girar, para controlar el giro del motor. Aquí está la batería, como dije anteriormente, alimentando la entrada para el motor, que es este por el pin 8. Entonces este es el montaje que estoy haciendo. Únicamente agregué el Arduino. El Arduino lo estoy conectando el pin 2 y el pin 3 digital para controlar el giro del motor, ¿sí? Entonces, sin más vueltas, vamos a analizar el código. Ya lo tengo realizado. Bueno, primero vamos a ver cómo funciona el circuito o el proyecto. Aquí el proyecto lo que hace es que el motor gire en un sentido durante un tiempo determinado, se detenga y gire en el otro sentido. Aquí vemos, gira en un sentido, se detiene, gira en el otro sentido y se detiene. Simplemente estamos controlando el giro de un motor. Entonces voy a tener la simulación y vamos a analizar el código. Bueno, aquí si vemos el código, aquí lo que hice en la primera línea, vamos a abrir un poco acá. Esto vamos a borrarlo, fue un error. Aquí lo que hice fue que en la primera línea declaré unas variables que se llaman entrada 1 y entrada 2, y a cada una le asigné el pin que voy a utilizar en el Arduino, ¿okay? Esta variable que está acá pues la utilizo para retardos, se llama retardo. Es cuando en vez de escribir delay y un valor acá, pues yo lo que hago es que coloco esta variable. Es decir, que si yo quiero, lo que hago es que en vez de 3000 milisegundos, puedo copiar la variable retardo aquí, por lo menos en el giro del motor, si quiero, o en cualquier parte donde voy a usar un delay, y él pues ya me va a entender, el programa ya me va a entender que o debe dirigirse directamente a colocar el valor que ya predetermine acá. Acá en el Void Setup, lo único que estoy haciendo en este caso es configurando las salidas digitales, como se hacía en los videos anteriores. Pin Mode, entrada 1, que es el pin asignado para controlar el motor, o perdón, para controlar la entrada al puente H que controla el motor. Entonces dije que es el pin 2. Entonces aquí le puse el nombre de entrada 1, veanlo acá. Ahora asigno qué tipo de configuración voy a colocar para este pin. Entonces digo que va a ser una salida, ¿okay? Igual para la siguiente, que es entrada 2, que sería salida. ¿Por qué coloco entrada? Porque es una entrada, o sea, es una salida desde el Arduino, que va a ir a la entrada 1 o a la entrada 2 del integrado. ¿Sí? Uno acá puede colocar en 1, en 2 o el nombre que usted desee, pero siempre y cuando pues tenga en cuenta que va asociado a la salida del Arduino. En este caso pues al pin del Arduino que he configurado como salida. Después lo que vamos a hacer simplemente es las rutinas o los movimientos del motor. Aquí, como voy a controlar un motor sin enable, es decir, sin control de activación del chip para control del enable, es decir, regreso acá un momento. O sea, no le conecté el enable, sino que lo conecté directamente a los 5 voltios, como podemos ver acá. Mírenlo acá. Aquí está el enable, que es el pin 1, mírenlo. Este es el enable que activa el 1 y el 2. Aquí está, ¿ok? Entonces, no lo estoy controlando, únicamente estoy controlando la entrada 1 y la entrada 2 que me van a manejar el motor, ¿ok? Entonces, aquí lo que hago es que coloqué, según la tabla, como había mostrado anteriormente en la tabla, cambio la polaridad de cada una de las entradas y el giro va a cambiar. Entonces, en este caso, vamos a ver el giro del motor es en sentido horario, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo.
Ahora se va a detener por un segundo, se detuvo y empezó a girar en el sentido antihorario. Se detuvo y empezó a girar en el sentido horario. Entonces aquí ya tenemos los dos movimientos que haríamos con el motor. Entonces, línea por línea, pues acá lo que hicimos fue que girara el motor en un sentido. Ya dijimos que en el sentido horario. Acá detenemos el motor colocando en alto los dos, en bajo las dos entradas. Esperamos un segundo y después lo que hacemos es invertir el comando, o sea que aquí queda high, lo coloco en low y el otro queda low, lo coloco en high. Es decir, el que estaba en bajo lo coloqué en alto y el que estaba en alto lo coloqué en bajo. Entonces esto automáticamente va a hacer que mi motor gire en sentido contrario. Después nuevamente detengo el motor e inicia nuevamente el ciclo. Recordemos que aquí dentro del void loop es donde nosotros escribimos nuestro programa principal. Entonces este es el código, es bastante sencillo, es muy similar o es igual a cuando controlamos salidas digitales. ¿Okay? Entonces lo que queda ahora es hacer colocar un pulsador o dos pulsadores que nos permitan controlar el motor en un sentido o en el otro sentido. Entonces vamos a hacerlo a continuación. Bueno, ok, en este caso ya tenemos aquí el montaje. Lo único que agregamos fueron dos pulsadores, los cuales están conectados con resistencia de referencia a cero para mantener un pulso lógico, como expliqué en videos anteriores. Aquí tengo conectado los pulsadores a los pines 9 y 8 del Arduino, los cuales se configuraron como entradas. Entonces vamos a ver cómo está funcionando el circuito y después revisaremos el código. Hicimos la simulación. Entonces lo que hice fue configurar este pulsador para que el motor gire en un sentido, o no configuré el pulsador como tal, sino que programé el Arduino para que al leer la entrada generada por el pulsador o el pulso generado por el pulsador gire en un sentido, y lo mismo ocurra con el otro pulsador pero cambiando el giro. Entonces acá con este gira en sentido horario, cuando suelto se detiene y al pulsar el otro gira en sentido antihorario y al soltar se detiene. ¿Ok? Entonces este es el inicio pues para empezar a hacer un robot. Se debe tener en cuenta que para un robot pues, básico se necesitan dos motores de estos. Entonces esta sería pues la configuración básica. ¿Ok? Entonces vamos a revisar un código. Aquí está el código, voy a hacer un zoom aquí para ir probando. Entonces aquí en el código lo que se hizo fue lo siguiente. Se configuraron las entradas como en la primera parte, el pin 2 y 3, ¿sí? Y se configuraron dos nuevos pines que fueron el pin 8 y 9 con el nombre botonder y botder y botis, que es entrada hacia el Arduino. ¿Okay? Es decir que este pulso va a ir hacia el Arduino. Este es el pulso o este es el pin que está asignado como ingreso del pulso o señal desde el pulsador. Acá tenemos dos variables que nos van a guardar el estado tanto del pulsador de derecha como el pulsador de izquierda. Aquí están los pulsadores. Estas son variables que inicialmente tienen una constante que inicialmente tienen el valor de 0. ¿Qué va a hacer estas variables? Van a guardar el estado del pulsador, si es 1, es decir, si es alto o si es bajo. ¿Ok? Esta es una constante de retardo, como ya expliqué anteriormente. Si no quiero escribir delay, pues lo único que hago es cambiar la palabra por, cambiar el 1000 o el 2000 por retardo. En este caso no lo uso, entonces lo voy hasta borrar. De hecho lo voy a borrar. Y continúo
acá mostrando el código. Después en el void loop lo que hago es preguntar por el estado de los pulsadores. Entonces aquí esta variable toma el valor que tenga el pulsador en ese momento. Es decir, si es alto, toma el valor alto, y si es bajo, toma el valor bajo. Después lo que hacemos es preguntar por cada uno de los estados. Es decir, si es alto, eso es lo que me pregunta la variable estado 1, estado botón 1. Entonces el motor va a girar en un sentido. Si no, pregunta por el otro botón o por el estado del otro botón y gira en el sentido contrario. Si no está presionado ninguno de los dos, lo que hace es que apaga el motor. Entonces, como vemos, es un código bastante sencillo y lo podemos variar. Entonces, una forma de entrenamiento es cambiar los pines de entrada, los pines de salida, y después agregar otro otro motor, y empezar ya a controlar los dos motores. Entonces eso sería todo. Los dejo aquí. Iremos acá el video, perdón, la simulación, cómo funciona. Entonces gira en sentido horario y con este gira en sentido antihorario. ¿Okay? Entonces aquí se detiene la simulación, el motor, y listo. Esto sería todo. Entonces lo espero en el próximo video, donde ya empezaremos a controlar o hacer un robot utilizando otros elementos. Muchas gracias.